Bueno, hola a todos. Buenos días o buenas tardes. No sé si ya, muy buenas noches también, dependiendo desde dónde nos estén mirando. Es un placer para mí ser parte de este inicio de la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible, que la vengo siguiendo en los años anteriores del otro lado. Y ahora estoy acá también participando en lo que va a ser la próxima hora, conversar justamente a raíz de lo que es la presentación de este panorama de financiamiento climático del cual nos va a hablar Sandra, pero en donde sobre todo va a ser una oportunidad para que puedan hacer preguntas al respecto. Así que ahí lo que les diría es que estén atentos a lo que ella va a ir hablando, las dudas, las reflexiones que les despierten, anótenlas para después cuando abramos a todo el espacio de preguntas, pueda ser dinámico, puede ser vía la opción que tienen de dar preguntas en el chat o incluso también vamos a permitir si quieren participar y tomando la palabra para hacer preguntas. Eso sí, que es la idea justamente de generar conversación. A ver, financiamiento. ¿Qué significa en este caso, sobre todo pensando en una conferencia de prensa para, ¿no? Periodistas y por qué los periodistas tenemos que seguir financiamiento climático? Creo que todos lo tienen que seguir, no solo los periodistas que cubren temas en ambiente y cambio climático, sino y exclusivamente los periodistas en economía, en política, en internacionales. Hoy, por un lado, en lo que es el área de la política climática internacional, las negociaciones son negociaciones sobre financiamiento. Financiamiento hoy es el paraguas, que van a ver que todos los otros temas están conectados y dependen de él, pero sobre todo es un tema político de puja entre países, en donde si no se empiezan a dar ciertas señales de que se van a cumplir con promesas, no se van a avanzar en todos los otros temas, incluso aquellos que estén menos conectados con financiamiento. Entonces, el financiamiento también es un tema de puja entre países y sobre todo de una confianza que se perdió entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo en lo que hace las promesas climáticas. Pero por otro lado, también, si nos salimos de la esfera de lo que son las negociaciones climáticas, hoy estamos viendo que hay discusiones de modificar la arquitectura financiera internacional. ¿Para qué? Para ayudar a los países en desarrollo en dos cuestiones: en sus deudas financieras que tienen y que cada vez los asfixian más, y que al mismo tiempo ayudarlos en la acción climática. Entonces empiezan a aparecer estas figuras posibles de canje de deuda, sea por naturaleza o canje de deuda por acción climática, ver cómo se puede hacer que empiecen a aparecer nuevos mecanismos. Estamos hablando de que no es únicamente una discusión para lo que es acción climática, sino de pensar de modificar todo un sistema y una arquitectura que viene siendo muy tóxica porque siempre implica, ¿no? Como seguir endeudando a los países, incluso los países hoy pidiendo dinero, endeudándose para acción climática. Recuerdo que una vez, para una nota al respecto, le pregunté a Sandra cómo veía eso y bueno, no va a ser de un día para otro, pero que ya se empiecen a dar estas discusiones, que incluso se cuestione, bueno, las normas, las reglas de lo que hacen organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Me parece que ahí es donde hay que tener en cuenta este tema, que confieso que yo después del Acuerdo de París había una reunión de financiamiento en Marruecos y dije, no, no, financiamiento no me gusta y hoy es el tema que más sigo periodísticamente, pero en donde todo depende de eso y les voy a dar un ejemplo desde lo periodístico. Bueno, yo soy de Argentina, sabrán que estamos en un momento clave de mucho temor por lo que puede ser en las elecciones presidenciales, pero yo todo siempre en mi cobertura lo llevé a eso. Si no hay una política climática, si no hay ni siquiera un ministerio de ambiente en un posible gobierno, ¿cómo van a después a ir a pedir plata? ¿Cómo va Argentina a salir también de una situación de crisis económica? Entonces me parece que ahí es donde financiamiento, guste o no, el tema en sí lo tenemos que abrazar un poco más. Es un tema complejo, pero gracias a Dios existe Sandra, el equipo acá de todo Eje FLAC, que nos hace el entendimiento más fácil, pero que sobre todo también nos da datos. Y creo que eso es muy importante, porque financiamiento lo que tiene es que a veces hay muchas cosas, hay muchos organismos y de golpe uno dice, para, pero ¿cuánta plata hay sobre la mesa? ¿Cuánto se movilizó? ¿Cómo estamos? Y demás. Así que eso me parece que es de colega a colegas que estén aquí y también para todos los otros que se estén sumando, me parece eso fundamental de tenerlo en cuenta como un eje que hay que cubrir. Y con esto, Sandra, te dejo la palabra para que nos presentes
lo más destacado, ¿no? De lo que es este panorama de financiamiento climático en Latinoamérica y el Caribe. Y vuelvo a recordar, estén atentos a que luego vamos a abrir un espacio para preguntas, así que vayan anotándolas para después de la presentación de Sandra poder conversar. Muchísimas gracias, Thaís, y me da un verdadero gusto tenerte en este espacio y sobre todo te agradezco muchísimo por moderar esta sesión como periodista climática que eres, que admiramos muchísimo. Siempre es un gusto escuchar y tener una visión como la tuya para guiar una conversación que es compleja, pero como decías, siempre hay que tener la posibilidad de ir desenmarañando este tema. A mí me da muchísimo gusto presentarles hoy el panorama de financiamiento climático en América Latina y el Caribe y particularmente presentar los resultados del índice de finanzas sostenibles, que es esta herramienta que nos ha permitido monitorear esas grandes brechas que hay entre el financiamiento positivo y el financiamiento negativo, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a cambio climático se refiere. Y básicamente, quienes han podido, digamos, conocer el índice en sesiones pasadas, conocen de cuál es nuestra motivación. Como saben, estamos en un momento crítico en el que hay que avanzar hacia la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos hablando de al menos 50% hacia el 2030. Antes hablábamos de 45%, pero entre más nos tardemos, más tenemos que reducir. Lamentablemente, el escenario que tenemos actualmente no nos lleva a la estabilización de las emisiones en 1.5 grados centígrados, que sería un momento todavía idóneo para la atmósfera. Estamos hablando de que las emisiones actualmente en la atmósfera nos estarían llevando a un escenario hasta de 3 grados centígrados o más. Y como ya decía Marius Calvet, en un escenario de 2 grados centígrados ya estaríamos viendo importantes pérdidas en los ecosistemas, particularmente en los arrecifes coralinos. Pero uno de los grandes elementos que nos ha dado el Acuerdo de París es precisamente un llamado que tenemos que seguir recordándonos día con día, año con año, que está en su artículo 2.1c, que tiene que ver con hacer los flujos de financiamiento consistentes con el desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. ¿Por qué? Porque históricamente nos enfocamos en hablar de hay que reducir emisiones o hay que reducir la vulnerabilidad, pero nos olvidamos por un tiempo decir cómo lo vamos a hacer, quién va a pagar por ello. Y precisamente este objetivo plantea que tenemos que transformar ese financiamiento ampliamente para lograr estos. Ya mencionábamos, mencionaba Rodolfo, hay un compromiso de transferir 100 mil millones de dólares de los países desarrollados a los países en desarrollo anualmente desde el 2020. Lamentablemente esta cifra no solo no se ha cumplido, sino es una cifra pues que nos queda demasiado corta, es decir, 100 mil millones de dólares es absolutamente insuficiente para hacer frente a los problemas que trae consigo el cambio climático. Solo para darles una referencia, el Comité Permanente de Financiamiento de Cambio Climático señaló en su último informe, el informe de necesidades de los países en desarrollo, que necesitaríamos alrededor de 5.8 trillones de dólares hacia el 2030, más o menos 589 mil billones, miles de millones anuales, es decir, 5, casi 6 veces más que los 100 mil millones. Y esto pues ya nos pone de entredicho que necesitamos hacer más para movilizar financiamiento. Y por Ahí, supuesto, Sandra, perdón, ahí, Sandra, me gustaría, vos dijiste anualmente, y no me parece menor que estamos con colegas, porque estamos viendo que muchos están hablando, muchos ¿no? Países están diciendo en la COP, vamos a llegar a cumplir la meta de los 100.000 millones, y serían los 100.000 millones de un año, no la meta, ¿no? Global, esto me parece bien, no sé, aclararlo como para reforzarlo en términos de lo que va a ser la cobertura. totalmente. Y sin lugar a dudas, algo que es interesante decir es que existen datos, por ejemplo, de la OSD y de otros actores que dicen que la movilización global que se ha tenido de financiamiento climático ya ha alcanzado los 600 mil millones de dólares anuales, pero eso incluye tanto financiamiento privado como público. Y aquí es en donde está un poco el debate internacional de si los 100 mil millones de dólares tendrían que ser solo públicos o tendrían que ser también privados. Y lo interesante de esta discusión es que estamos justamente actualmente en la formulación de una nueva meta de financiamiento, le llaman la meta colectiva y cuantificable de financiamiento,
que vale decir está o debe estar basada en las necesidades de los países en desarrollo y estamos justamente discutiendo eso en el contexto internacional y la gran pregunta es cuánto, ¿no? ¿Cuánto necesitamos como países de la región? ¿Cuánto necesitamos como países en desarrollo para poder alcanzar e implementar nuestras NRCs, nuestras planes nacionales de adaptación y otras acciones que nos ayuden a combatir el cambio climático? Quiero presentarles entonces, con base en este escenario, que por supuesto, como ya lo decíamos hace unos minutos, no es un escenario sencillo, porque además de la crisis de cambio climático, pues vivimos la crisis del COVID, ahora estamos viviendo crisis de seguridad, crisis energéticas, que sin lugar a dudas incrementan la presión en las finanzas públicas de nuestros países. Y lo que vamos a presentar es un poco cómo ha habido, cuáles han sido esa evolución, en dónde está el escenario para identificar pues esas grandes brechas y qué podemos hacer en la región para avanzar en este sentido. Entonces, voy a comenzar quizá con el panorama general. Es importante decirles que hasta ahora los países de América Latina y el Caribe, pues como ustedes saben, existe un flujo de financiamiento para el desarrollo que se ha venido dando desde hace muchos años en miras a ayudar justamente las agendas de desarrollo de los países, sobre todo son provisiones de países desarrollados a países en desarrollo. Y por ejemplo, en América Latina, países como Colombia, Perú, Brasil, México son de los principales receptores de financiamiento para el desarrollo. Esas barritas azules representan, digamos, toda la totalidad. Y lo que ustedes ven en rosa es lo que representa de ese financiamiento para el desarrollo, el financiamiento asociado a cambio climático. Es decir, hay una parte del financiamiento para el desarrollo que se ha empezado a asignar para la atención de cambio climático y si bien en algunos casos ha sido, digamos, un recurso adicional, esto no siempre ha sido el caso. ¿Qué quiere decir? Que el financiamiento para el desarrollo, que por ejemplo se asociaba a los objetivos del milenio hace ya una década, y ahora se hablaba un poco de cómo este financiamiento ayudaría a cubrir los objetivos de desarrollo sostenible que se firmaron en 2015 también. Entonces, aquí hay todo un debate de, bueno, cómo el financiamiento para el desarrollo ha integrado la visión de cambio climático y ustedes pueden ver que en algunos países, por ejemplo, el caso de Colombia, buena parte de su financiamiento para el desarrollo está asociado a cambio climático y así va variando de un país a otro. Lo que quiero llamar la atención sobre esta gráfica es justamente que pese a la importancia de tener cada vez más financiamiento por ejemplo, en tipo de donaciones, es decir, financiamiento que llegue a los países, instrumentos de donación, buena parte del financiamiento para el desarrollo y aquel asociado a cambio climático no viene necesariamente o no solamente en instrumentos de donación, sino vienen principalmente en instrumentos de deuda. Son préstamos que reciben los países para la atención de sus acciones de mitigación y adaptación. Y lo que ustedes ven aquí es precisamente cuál esas barritas amarillas representan instrumentos de préstamos. Por ejemplo, en el caso de Cuba, el financiamiento asociado a cambio climático fue 100% donaciones, pero si ustedes se van hacia abajo, por ejemplo, Guatemala, 74% es prestación, Nicaragua son prestaciones y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir este panorama? Que si bien hay un flujo de financiamiento para el desarrollo, para cambio climático, buena parte son préstamos que generan deuda pública. Y esta deuda pública genera una altísima presión en las finanzas de los países de la región y por eso ya lo planteaba Carlos Alvarado, es un tema muy importante de atender, porque no podemos seguir endeudando a los países, eso achica digamos, el panorama fiscal de los países. ¿Y cómo luce este financiamiento cuando hablamos, por ejemplo, de la cooperación internacional para cambio climático? Por ejemplo, ustedes conocen muy bien el Fondo Verde del Clima, y esto que ustedes ven aquí es el financiamiento recibido, digamos, acumulado desde la existencia del Fondo Verde del Clima para los países de la región. Vale decir que hemos analizado los 20 países más emisores de la región, los hemos documentado durante estos 4 años, entonces habrá otros países que seguramente de la región estén así después de Trinidad y Tobago, pero bueno, estos son los principales 20 emisores. Verán que en el caso del Fondo Verde del Clima, países como Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, son los principales receptores.
De ahí, si nos vamos, por ejemplo, a los fondos de inversión climática, que es este fondo que se crea por los diferentes bancos, bancos de desarrollo multilaterales, como son el BID, el Fondo Africano, el Fondo Asiático, por supuesto, el Banco Mundial, verán que, por ejemplo, en todo el acumulado histórico de la asignación de estos fondos, por ejemplo, países como México, Brasil, Colombia, son los principales receptores. Y asimismo, cuando analizamos el GEF, que es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, si lo vemos en su histórico, por ejemplo, países nuevamente Brasil, México, Colombia son los principales receptores y ahí seguramente ustedes ya estarán haciendo algunos análisis sobre quiénes son los principales países receptores en la región y ahorita analizaremos un poco quizá algunas respuestas del por qué. Nuevamente, cuando analizamos ya a nivel de las instituciones, bueno, como saben, el Banco Interamericano de Desarrollo es el principal banco multilateral que tenemos en la región y cuando analizamos, por ejemplo, quiénes han sido los principales receptores de proyectos asociados a cambio climático en la región, por ejemplo, vemos ahí países como Argentina, Brasil, Bolivia como principales receptores. Nuevamente, también vale decir, buena parte de estos pues son esquemas de préstamos. Lo que quisiera compartirles es que justamente hemos intentado hacer un análisis más a nivel de las instituciones y el año pasado hicimos un ejercicio para analizar cómo se mueven los bancos, la banca en la región y para entender un poquito más cómo es que la banca, nos referimos por ejemplo a bancos públicos y privados, están invirtiendo en temas, por ejemplo, de transición energética o no, y estos son algunos de los resultados generales que quería presentarles el día de hoy. Por supuesto, les vamos a compartir todos los reportes que puedan ahondar con más detalle, pero queríamos compartirles que justo los bancos privados y públicos siguen invirtiendo buena cantidad de recursos en los combustibles fósiles. Esta es una suma del 2016 al 2021. Si bien hay una mayor inversión en energías limpias, por ejemplo, 18% del total en ese marco de tiempo, hay otro tipo de energías, 27%, pero resaltamos que sí sigue habiendo digamos, una asignación en temas de combustibles fósiles. Y lo que es interesante es que buena parte de estas inversiones en combustibles fósiles pues es primariamente hidrocarburos, petróleo, pero también hemos observado un mayor crecimiento en inversiones en gas y esto también vale resaltarlo en la región. Como les decía, si bien hay un incremento en energías limpias y renovables, también vemos algunos cambios, por ejemplo, ya lo mencionaba Rodolfo, a partir de la pandemia se venía observando una tendencia en cuanto a inversión en energías renovables y limpias y después de la pandemia cayeron importantes inversiones de este tipo y se incrementaron en combustibles fósiles. Entonces, más o menos, algunos países que hemos analizado con más detalle, Argentina, Brasil, Colombia y México, ustedes verán, por ejemplo, las barritas rojas representan inversiones en combustibles fósiles, mientras que las barritas verdes representan energías limpias y renovables. Es decir, sí, hay un avance, pero todavía tenemos un gran reto en cuanto a las brechas de financiamiento. Pero algo que también hemos analizado es cómo han avanzado algunos instrumentos fiscales. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado que tenemos cada vez más países con impuestos al carbono, que es de alguna manera un desincentivo a la generación o a la producción de ciertas actividades. Por ejemplo, en América Latina, países como Uruguay han emitido o han tenido impuestos al carbono, digamos, que son considerables, representados en la región. Algunos como México, Chile, Argentina y Colombia son los países que tienen este tipo de impuestos. Claro que este impuesto se comporta de manera diferente en cada país, porque no todo lo que se recauda se reinvierte en acciones para combatir el cambio climático y esto es importante también. Pero también hemos observado unas tendencias en cuanto a la emisión de bonos sostenibles o que también vale la pena resaltar. Los bonos son instrumentos de deuda que también van de alguna manera etiquetados y, por ejemplo, en el caso de la región hemos visto que países como Chile, Brasil, Costa Rica, Colombia, México, Perú y recientemente también Argentina han emitido bonos de esta naturaleza. Por ejemplo, el caso de Chile, pues es un monto considerable. Con esto, lo que quisiera es como darles este panorama general de si hay algunos avances en cuanto a algunos instrumentos. Hemos visto una movilización de financiamiento todavía con algunos temas en cuanto al tipo de instrumentos, pero me gustaría con base en esto presentarles cuáles son los resultados del índice de finanzas sostenibles
que es precisamente es una herramienta que nos permite monitorear estos ingresos y estos egresos, tanto nacionales como internacionales, que vienen a los países en desarrollo para atender el problema de cambio climático y también cuáles son esos ingresos y egresos para actividades que lo generan. Es decir, cuáles son esos ingresos y egresos positivos y esos ingresos y egresos que podrían estar generando el problema y con esto analizar cuál es esa brecha que existe para transitar hacia finanzas mucho más sostenibles. Este índice lo hemos aplicado en los 20 países más emisores de la región. Los resultados que ustedes verán hoy son con datos a 2022 y vamos a ver más o menos cuáles son las tendencias. Lo que ustedes verán tenemos indicadores tanto cualitativos como cuantitativos. Algunos indicadores cualitativos son, por ejemplo, analizamos algunos indicadores de política, indicadores sociales, ambientales, económicos, y aquí les voy a presentar algunos ejemplos, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, ¿no? ¿Cuál es el índice de desarrollo humano? Porque ustedes saben y todos sabemos que América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales en la región y a veces por eso es difícil poder comparar a los países una economía como la de Chile con una economía como la de Honduras. Sin embargo, es interesante ver cuál es ese índice de desarrollo humano. Por ejemplo, la tasa de desempleo en la región también es bastante significativa, mientras en países como Costa Rica es más elevada, países como Cuba es menor y ustedes verán, digamos, estos niveles que estamos observando. Y algo interesante es cuando hablamos del tamaño de las economías, por ejemplo, los ingresos totales en millones de dólares de la región, pues ustedes ven una economía como la de Brasil, que es significativamente más grande que una economía como la de Nicaragua, por ejemplo. Entonces podemos empezar a ver cuál es el ingreso de países como Brasil y entonces cuáles son los egresos, cuál es el presupuesto con el que cuentan estos países, pues para poder gastar en materia de cambio climático o cualquier otros sectores, ¿no? Y aquí también analizamos los indicadores ambientales, ¿no? ¿Cómo van nuestros países en cuanto a emisiones? Es importante decir que, por ejemplo, hay países como Brasil, México siguen, digamos, al tope en la lista en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es particularmente el caso del CO2, que es el gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera, y ustedes verán cómo se distribuye en los otros países. Y bueno, también el tema de consumo per cápita de energía eléctrica, que también es otro tema muy importante, porque cuando hablamos de consumo de electricidad y hablamos, por ejemplo, de cómo consumen los países los combustibles fósiles o las energías renovables, también depende mucho cuando lo ponemos en términos per cápita, ¿no? Cómo cada persona en cada país vive diferente y esto lo representa, ¿no? Por ejemplo, países como Trinidad y Tobago o Chile consumen mucho más energía eléctrica que países, por ejemplo, como Honduras o Nicaragua. Y también tenemos las variables cuantitativas, que son con base en las cuales estimamos el índice. Entonces, por un lado, analizamos esos ingresos sostenibles, o sea, cuánto dinero viene a nuestros países de cooperación y financiamiento internacional, tanto bilateral como multilateral, para atender el cambio climático. Y también cuáles son esos ingresos que vienen de actividades, por ejemplo, de recaudación tributaria y no tributaria por actividades como hidrocarburos y minerales, además de la venta de combustibles, por ejemplo, gasolina o diésel. Aquí contemplamos, por ejemplo, las concesiones mineras o las exportaciones petroleras que se tienen en los países. Y también analizamos el presupuesto sostenible, es decir, cuánto están gastando nuestros países en la atención de cambio climático y contemplamos temas tanto de cambio climático como eficiencia energética, energía renovable, desastres naturales y también hemos integrado una variable de biodiversidad que les voy a presentar en un momento. Y finalmente, analizamos los presupuestos intensivos en carbón, es decir, cuánto nuestros países están gastando en la producción de combustibles fósiles, contemplando, por ejemplo, los presupuestos de las empresas estatales petroleras, como por ejemplo el caso de México, Pemex y algunas otras. La metodología es bastante sencilla, analizamos cada una de las variables, mide un punto, entonces entre aquellas variables que son negativas, digamos, se restan y las variables que son positivas se suman, entonces una calificación buena serían 4 puntos, querría decir que son finanzas sostenibles muy altas y de ahí los clasificamos en 7 categorías, ¿no? Desde muy altas hasta finanzas sostenibles muy bajas. Estos son los resultados para este año con datos a 2022.
Como podrán imaginarse, ningún país de la región ha logrado tener finanzas sostenibles, digamos, muy altas, es decir, ninguno de los países ha logrado ese balance entre ingresos y egresos sostenibles e intensivos en carbono, pero hay países que han mejorado un poco en cuanto a su integración de cambio climático en su gasto, por ejemplo, el caso de El Salvador, el caso de Guatemala, el caso de Jamaica, que han incrementado, por ejemplo, su gasto público en materia de cambio climático, además de que tienen menores ingresos asociados a combustibles fósiles o actividades intensivas en carbono. Aquellos países que tienen una, digamos, una dependencia más alta a los ingresos y egresos intensivos en carbono, como es México, por ejemplo, por ahí el caso de Ecuador y el caso de Bolivia también se acomodan, por ejemplo, Trinidad y Tobago también tiene altísima dependencia de los combustibles fósiles, entonces se ubican más hacia niveles más bajos en cuanto a sus niveles de finanzas sostenibles. Y les voy a presentar solamente rápidamente cómo luce cada una de las variables para que se den idea de cómo los países, digamos, se presentan de manera diferente dependiendo cada una de las variables cuantitativas. Por ejemplo, el caso de Cuba. Veíamos que Cuba, estos son los ingresos sostenibles, es decir, este financiamiento que llega a nuestros países. Cuba es de todo el financiamiento para el desarrollo que recibe Cuba, cerca del 50% está asociado a cambio climático. Entonces tiene, digamos, esa posibilidad de tener recursos asociados al tema de cambio climático. Honduras también, del total de su financiamiento, más o menos 33% está asociado a cambio climático. Es interesante decirles que países como Chile, Trinidad y Tobago y Uruguay, de acuerdo a los datos de la OECD, ya no son considerados como receptores de ayuda al desarrollo, en temas de desarrollo, y por eso a veces ya no se integran en los índices de recepción de financiamiento para el desarrollo, ¿no? Para que ustedes tengan idea de este tema. ¿Y qué pasa con el presupuesto sostenible? Es decir, ¿cómo están gastando nuestros países? Pues lo que ustedes podrán ver es que de todos los países, Guatemala, por ejemplo, del total de su presupuesto público, o sea, del total de su presupuesto público, cerca del 3% está asociado a temas de cambio climático. Es decir, solo 3% de su presupuesto y de ahí hacia abajo, como podrán ver, los países del resto de la región, algunos no alcanzan el 1% de su gasto asociado a cambio climático, lo que quiere decir que hay digamos, un tema de asignación en sus finanzas públicas para poder combatir el problema, ¿no? Y aquí solamente quería hacer una acotación. Este es el presupuesto destinado a temas de biodiversidad, que es una variable que integramos en este índice, justamente para que ustedes pudieran ver, además de la atención de cambio climático, cómo luce el presupuesto para biodiversidad. Ustedes podrán ver, por ejemplo, el caso de Brasil, el caso de México, Bolivia, son de los países que más gastan en materia de biodiversidad. No obstante, hay países que gastan más, pues digamos, su balance en términos de presupuesto sostenible no cambia muchísimo, ¿no? cambian demasiado, es decir, lo que gastan en biodiversidad también representa una porción pues pequeña, ¿no? Y concluyo con los índices, con los rankings de ingresos intensivos en carbono. Estos son los ingresos intensivos en carbono. Quiere decir que son ese recurso que viene a nuestros países de fuentes, pues como venta de petróleo, venta de combustible como gasolina, concesiones mineras. Y pues como verán, por ejemplo, el caso de Ecuador es del total de los ingresos de Ecuador, 38.7% está asociado a ingresos intensivos en carbono. México está cerca del 37% asociado a temas de intensidad de carbono. Y por lo tanto, ¿cuánto están gastando nuestros países en cuanto a actividades intensivas en carbono? Pues Bolivia, del total del presupuesto asignado en Bolivia, cerca del 20% está asociado a actividades intensivas en carbono, es decir, de todo lo que gasta, 20% está asociado a actividades intensivas en carbono, y el caso de México es el 15%. Aquí resalto el caso de Costa Rica, que ya decíamos es un país que venía digamos, avanzando mucho en el tratamiento de temas, digamos, ambientales, justamente pues ha incrementado su gasto público en actividades intensivas en carbono. Entonces, lamentablemente lo que observamos es que del conjunto de los 20 países del estudio, 15, bueno, el conjunto de los 20 países recibieron 15 veces más ingresos intensivos en carbono
que ingresos sostenibles, ¿no? Y para que ustedes vean, por ejemplo, el caso de México es un país que resalta, ¿no? O sea, cuánto ingresa por intensidad de carbono versus los ingresos sostenibles, pues es significativamente más alto. Y el total de los 20 países en conjunto destinaron 31 veces más presupuesto intensivo en carbono que presupuesto sostenible. Y aquí pues también vemos el caso de México, resalta de otros casos pues que están gastando bastante menos que lo que está haciendo México. Entonces, pues estamos viendo que ninguno de los países ha logrado este balance y pues como vemos, esto es solamente para que vean, más o menos hay algunos países que han mejorado en los últimos años, el caso, por ejemplo, del Salvador, pero hay unos casos que han empeorado, por ejemplo, el caso de México ha ido a la baja en cuanto a finanzas sostenibles se refiere. Aquí para que ustedes vean más o menos lo que vemos es que los países que más producen petróleo, que más están invirtiendo en esto, por supuesto que son los países más emisores, ¿no? Entonces ahí hay una correlación interesante. Y finalmente, lo que queremos decir es que, por supuesto, hay muchísimas transformaciones que se tienen que dar a nivel internacional. Sí hay una necesidad de que los países reciban financiamiento para ayudar a sacar a los países de la región de este modelo extractivo, ¿no? Desacoplar sus economías. Para ellos sí es importante tener apoyo y financiamiento internacional y va a ser muy importante que estas necesidades se reflejen, por ejemplo, en las metas, en la meta colectiva de financiamiento, que se refleje en las nuevas discusiones internacionales, por ejemplo, el Fondo de Pérdidas y Daños, que también cómo logramos hacer esto. Y por supuesto, un mensaje muy importante es que todo esto tiene que ver con la transformación del sector financiero. No podemos mantener a un sector financiero como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en una profunda, digamos, seguir apoyando actividades intensivas en carbono que pues están motivando estas inversiones en nuestros países y pues para lograr esas transformaciones hay que dar un tratamiento a la deuda, ¿no? Cancelar la deuda en aquellos países que ya no pueden pagar y por supuesto hacer canjes en aquellos países que tienen esta posibilidad para ampliar el espacio fiscal. Y a nivel nacional, pues hay que seguir mejorando la planeación, ¿no? Hay que definir mejor las necesidades de financiamiento con estrategias nacionales de financiamiento climático. Hay que hacer reformas fiscales, por ejemplo, generar más y más instrumentos como los impuestos al carbono, pero lograr que esos impuestos se reinviertan, ¿no? Que lo que recaudamos realmente se invierta en acciones que nos permitan invertir en estas transformaciones. Y para ello, pues también hay que mejorar la transparencia en todos los niveles. Y a nivel presupuestal, pues mejorar la reasignación de recursos. Sabemos que hay escasez de recursos, pero hay que lograr identificar cómo hacer esas reasignaciones para lograr una transición energética justa, por ejemplo, y, como decíamos, mejorar la transparencia en todos los niveles. Me da muchísimo gusto. Voy a dejar por aquí, les invito a ver la página de la campaña en donde tenemos información del índice y también agradecer a los colegas que están también de la mano trabajando en el índice de finanzas sostenibles. Les vamos a compartir el boletín de prensa por aquí en el chat para que vean todos estos datos y la versión final van a tenerla hacia principios del próximo mes. Así que, Thais, te agradezco muchísimo por moderar esta sesión. Espero que haya dejado varios puntos para la conversación y feliz de contestar todas las preguntas. Súper clara, como siempre, con algunos datos que nos dejan más como, no puede ser que esto solo se esté destinando, pero sí con datos que es lo más importante, ¿no? Para entender sobre todo este último slide de las recomendaciones y de lo que hay que hacer. Hubo, sí, en general hay muchas consultas sobre la presentación o las fuentes o los reportes sobre las cuales se basan los datos. Eso no sé si, Sandra, querés explicar dónde lo pueden encontrar, si se va a enviar a quienes estén inscriptos, porque están todos ahí compartiendo el mail y quizás esperen porque quizás ya tienen sus mail al inscribirse al webinario. Muchísimas gracias. Sí, ahorita vamos a compartirles el boletín de prensa en donde van a tener como el resumen de todo esto que acabo de contarles y el documento final que van a recibir hacia principios del próximo mes lo van a encontrar en la página de la campaña. Aquí les voy a pedir a mis colegas que se los puedan poner para que
para que lo tengan. Y por supuesto, ahí vamos a subir esta presentación para que también la tengan disponible. Y buenísimo, también como para poder, digamos, conversar, preguntas. Seguramente tú misma, Thais, tienes muchas preguntas de fondo que feliz de Sí, abordar. bueno, hemos estado recibiendo, ¿sí? Así que ahí le voy a estar, las estuvieron enviando, así que te las voy a ir diciendo yo. Primero, un tema que voy a confesar que no es de los de mi especialidad cuando me hablan de blockchain y token y todo eso, pero una pregunta que, ¿qué opinas de que el sur global adopte el enfoque de los tokens para las inversiones a través de la tecnología blockchain? Es decir, la quema de créditos de carbono para, ¿no? Acuñar NFT. ¿Tiene algún ejemplo en el que esto esté funcionando para la compensación de carbono? Muchísimas gracias. No tengo un ejemplo concreto. De hecho, esta es una discusión que ha evolucionado, digamos, rápido, pero no tan claramente en cuanto a ejemplos se refiere. Yo creo que estamos no solo en América Latina, pero en África, en Asia. De hecho, este es un tema que se discutió en la Semana de África del Clima, el tema de blockchain y los tokens. Y ha habido, por ejemplo, hay algunos proyectos que buscan estas medidas para el tema de intercambio de certificados de emisiones. Yo creo que estamos en un momento que hay que explorar las opciones. No podría decir digamos, de manera como muy certera que funciona o que va a ser la vía. Creo que siempre es importante pensar en el ecosistema de los diferentes instrumentos, porque eso sí que es importante, no apostar solo a una vía. Y yo creo que va a tomar tiempo poder explorar que esto realmente va a ayudar. Yo creo que también tiene que ver con temas de ciberseguridad, o sea, poder regular este tipo de instrumentos de tal manera que no caigamos en más actos ilícitos, más corrupción, más, digamos, manejo pues eso, ilícito de recursos, que creo que es uno de los grandes riesgos cuando hablamos de estos instrumentos, sobre todo por el tema de la contabilidad, cuando de reducciones se refiere. Si no tenemos datos certeros en los esquemas tradicionales, pues cómo vamos a tenerlos en temas que todavía no han evolucionado de manera rápida. Así que temas de transparencia y regulación van a ser críticos y creo que todavía no estamos ahí como para decir que estas son las vías adecuadas para lograr la transformación de los flujos de financiamiento. Un colega, Matías Abramov, pregunta, ya se anticipa que quizás es muchísimo lo que está preguntando o lo que implica de respuesta, pero creo que sí es una pregunta que muchas veces, ¿no? Nos hacemos ante este tema que abarca todo, que es en qué lugar está la discusión sobre la configuración de las estructuras financieras internacionales para promover el financiamiento en países del sur global. Sí, si entiendo bien la pregunta, por ejemplo, uno de los temas que se está discutiendo en el contexto internacional, de hecho, seguramente habrán escuchado que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial están trabajando en una ruta, en un roadmap para reformar el sector financiero. Y las reformas vienen en dos sentidos. Una, primero es reconocer que estas instituciones se formularon cuando se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial con una visión de reconstrucción. Y a lo largo de los últimos años, pues han salido otras crisis como la climática, la pérdida de biodiversidad y otras. Y es un reconocimiento de que su tratamiento de las agendas tiene que ser mucho más comprensivo. Pero el segundo nivel tiene que ver con la sostenibilidad de las deudas, es decir, estas instituciones saben que los países están llegando a un punto en el que ya no van a poder pagar, ¿no? O sea, ya países ya han anunciado que ya no pueden pagar más y por eso están hablando de cómo cómo ampliar el espacio, tanto fiscal como de espacio de endeudamiento para decir, ok, los bancos existen con una razón, como ya lo decíamos hace un momento, que es generar ganancia, pero si los países no pueden pagar, no hay ganancia que se pueda generar. Entonces se empieza a hablar de generar esquemas diferenciados para que el sur global pueda tener un flujo, digamos, una liquidez, una inyección de capital y que a su vez les permita seguir, sí, accediendo a ciertos esquemas de préstamos, pero con, digamos, tasas de interés más bajo o con ciertos esquemas de intercambio que les permitan, por ejemplo, estos canjes de deuda y otros esquemas que amplíen ese espacio fiscal. Entonces, ahí hay una discusión importante, pero yo quiero llamar su atención e instarles a que no perdamos de vista la conexión entre la reforma del sector financiero global con los procesos de la Convención de Cambio Climático,
porque estamos viendo dos procesos que van en paralelo y que tendrían que estarse hablando mutuamente, porque el Acuerdo de París ya habló claramente de la necesidad de que estos flujos financieros sean consistentes con el desarrollo bajo en carbono, y ahí hay un mensaje para el Banco Mundial y para el Fondo Monetario Internacional y todos los bancos nacionales y regionales, y algunos no están haciendo caso o atento caso a lo que dice el Acuerdo de París. Entonces creo que aquí es muy importante no perder de vista los cruces con estos procesos para insistir en que todos los mecanismos financieros eventualmente tendrán que ser consistentes con este desarrollo bajo en carbono y a favor del sur global. Ahora, claro, ahora en eso tenemos un desafío que es la siguiente pregunta, que no creo que aplique solo a Perú, sino a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, lamentablemente, que es la corrupción. Y pregunta cómo podemos fiscalizar y supervisar a las entidades que están haciendo uso correcto, ¿no? De estos financiamientos recibidos, que creo que es la pregunta, porque muchas veces hablamos solo de, bueno, tienen que dar el dinero, pero después es fundamental la trazabilidad, ¿no? De ese dinero. Absolutamente. Y de hecho, de ahí la importancia de los temas de transparencia, ¿no? Insistiremos una y otra vez en que no hay, desde mi punto de vista, no hay agenda más ciudadana que la de financiamiento, en el sentido en el que todos y cada una de nosotras y nosotros como ciudadanos queremos saber en qué gastan nuestros países, cómo lo hacen, y para saberlo hay que insistir en esquemas de transparencia. Usted, quien hace esta pregunta, toca un tema fundamental que tiene que ver con un problema estructural de América Latina, los altísimos niveles de corrupción que se han estado documentando históricamente, precisamente aluden a una falta o a un quiebre en las estructuras públicas, pero la única solución, al menos parcial, si lo queremos ver así, es que haya más instrumentos, por ejemplo, que haya sistemas de monitoreo del financiamiento a través de plataformas públicas en donde la ciudadanía pueda acceder a estas herramientas y también hacer gestión en el sentido de preguntar la efectividad de este financiamiento, ¿no? Porque cuando hablamos de financiamiento climático, no solo, y es algo que quisiera como que también pudieran quedarse en sus mentes reflexionando, no es solo la cantidad, ¿no? No es solo hablar de hay que transitar hacia estos 5.8 trillones de dólares, sino es un tema mucho más profundo de la calidad del financiamiento. ¿Qué tantas emisiones estamos reduciendo con este financiamiento climático? ¿Qué tanto estamos saliendo de la vulnerabilidad? ¿Y cómo vamos a lograr que realmente hagamos transformaciones y sobre todo pensando quién recibe el financiamiento, ¿no? Entonces, la corrupción es un tema fundamental porque la corrupción la vivimos a todos los niveles, o sea, desde las bases hasta lo más general. Por eso creemos que aquí la observancia de la gente, del público y esquemas de transparencia son o van a ser instrumentos fundamentales, ¿no? Y que sobre todo tienen que estar basados en ley, ¿no? Hay que generar cada vez más regulaciones, obligar a que los cuerpos públicos tengan este tipo de instrumentos. Y antes de pasar a la otra pregunta que tenía, justo tomo una que se hizo en el chat mientras estabas hablando. ¿Existen estrategias de monitoreo y seguimiento del financiamiento? Sí, muchísimas gracias. De hecho, creo que hay un ejemplo que me gustaría compartir, que es el caso de Colombia. Justamente Colombia diseñó un sistema de monitoreo, reporte y verificación de financiamiento climático que empezó justamente como un esquema para monitorear estos flujos internacionales y nacionales, y ahora están haciendo un diseño de una herramienta para identificar un poco, preguntarse más esta parte de la efectividad, por ejemplo, a través de conocer en dónde está el financiamiento y qué tanto, por ejemplo, si es financiamiento para la adaptación, ¿en qué zonas, en qué áreas regionales de Colombia se está recibiendo este financiamiento para saber si realmente son las zonas más vulnerables o no, ¿no? Entonces, a través de un enfoque más geográfico, o sea, de una georreferenciación, están haciendo ese análisis de cómo se invierte, en dónde se invierte y qué tanto esta inversión se asigna, digamos, en zonas de alta vulnerabilidad o no, ¿no? Entonces, creo que son avances. Lamentablemente tenemos pocos ejemplos en la región que van hacia esta dimensión, pero pues ahí es en donde está nuestro poder ciudadano para seguir insistiendo que este tipo de ejercicios se vuelvan cada vez más comunes, ¿no? En la región. Y en esto que vos decías que es muy importante, que no solo importa la cantidad, sino la calidad, ¿no? A dónde va el dinero y si efectivamente está ayudando, ¿no? A reducir emisiones.
preguntan cuál crees que es el motivo geopolítico mundial que desfavorece a las inversiones en energías renovables y agregan, ¿serán los petrodólares? Sí, lamentablemente creo que no podemos negar, no podemos negar ni obviar ni disminuir el gran poder que tiene la industria fósil en el mundo. Y cuando hablo del poder, no solo hablo del poder económico, sino hablo del poder político que ha logrado esta industria. Hoy por hoy están muy cercanos de gobiernos, ¿no? O sea, de tomadores de decisiones, no solo en el Medio Oriente, en África y por supuesto en América Latina también. Y creo que esto es parte de la discusión más profunda que tenemos que darnos y mencionaría una oportunidad que tenemos en el mundo y es que como saben, por ejemplo, en la última decisión de la COP27 se habló de la necesidad de reducir subsidios, ¿no? Ineficientes a los combustibles fósiles y este es el tipo de medidas que vamos a tener que empezar a establecer para empezar a reducir el poder de la industria fósil, que no va a ser fácil, pero de no hacerlo, estamos poniendo en riesgo no solo muchísimos espacios y ecosistemas, digamos, en la región, en el mundo, pero hay grandes oportunidades y quiero traer a este espacio lo que sucedió en Ecuador con la consulta del Yasuní, ¿no? Es la primera vez que se hace una consulta pública en donde la población prefiere proteger el área natural protegida del Yasuní y protegerla de la explotación petrolera. Esto, desde luego, no fue del todo bien recibido por la industria petrolera, como lo imaginábamos. Incluso se ha tratado de hablar de la necesidad por ejemplo, de redefinir los esquemas de crediticios de Ecuador ante instituciones financieras, pero este es el tipo de movimientos que necesitamos ver más en la región, que necesitamos ver con muchísima más, pues sí, con muchísima más frecuencia y hacerle ver al sector petrolero que la gente sí prefiere la naturaleza, ¿no? Que el expansionismo del sector petrolero posiblemente, aunque seguirá avanzando, también tiene una fecha de caducidad, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo, no tenemos petróleo para siempre, y se los digo como mexicana, en donde fue un país petrolero que jugó con la abundancia del petróleo, pero no lo somos más, y eso nos tiene que obligar a, nos guste o no, eventualmente nos va a llevar a reconocer esto y por eso el poder de la gente es fundamental en hacer contrapeso a ese gran lobby que sí tiene y sigue teniendo el poder, el sector fósil. Y en eso permíteme decirte, justo yo volví de Santiago de Chile, donde la semana pasada fue el Foro de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, y me pareció muy interesante escuchar a comunidades indígenas originarias y defensores ambientales de la región, en donde incluso proyectos, o sea, en nombre de acción climática que no están teniendo en cuenta su voz y su participación, sea en proyectos de compensación de carbono, sea en proyectos de energías renovables o la extracción de litio, que sí sabemos que tiene ahí un rol en la transición energética. Entonces, de cómo tenemos que hacer las cosas mejor, no solo en el modelo extractivista del que venimos, sino también en todo esto, ¿no? Que implica la acción climática. O sea que deberíamos hacerlo bajo otro modelo, no repitiendo las cosas malas, ¿no? Del anterior. Y en línea con eso, Sandra, preguntan cómo promover una efectiva diplomacia climática para cuestionar las políticas extractivistas en la región, incluso con las mismas petroleras más que con los gobiernos, a fin de movilizar más financiamiento climático y alcanzar un desarrollo bajo en carbono. Muchísimas gracias, Thais, y también muchísimas gracias por estas preguntas. Creo que uno de los grandes temas que hemos estado conversando en los últimos años, que no es nuevo, pero que tiene este nuevo concepto de la transición energética justa, tiene que ver precisamente con esta posibilidad de que los sectores, tanto petroleros como de las energías renovables, transiten hacia un esquema nuevo basado en las necesidades más sociales y no solo económicas o ambientales. ¿A qué me refiero? El sector petrolero, que es una adopción que en América Latina se hizo de los modelos europeos desde la revolución industrial, porque se demostró que el petróleo podía dar muchísimo, digamos, poder a la industria, y eso sin lugar a dudas es así o fue así.
pero se ha reconocido que hay muchas capacidades técnicas de este sector, ha habido muchísima inversión en este sector y ahora lo que tenemos que hacer es cómo le damos una salida digna al sector petrolero, ¿no? Cómo poder aprovechar la capacidad humana que existe en el sector petrolero. Por ejemplo, hay muchísimos ingenieros que son expertos en exploración en aguas profundas o exploración en otras áreas. ¿Por qué no pensar en una reubicación de estos trabajadores, por ejemplo, en aprovechamiento de la energía geotérmica, en el entendimiento, por ejemplo, del aprovechamiento de otras energías, por ejemplo, la mareomotriz, en el caso de quienes están ingenieros que están trabajando fuertemente en las áreas más marinas. Es decir, ¿cómo podemos darle a esta población una nueva vida, ¿no? Explorando esas posibilidades y realmente no solo decir, pues vamos a cerrar la llave al petróleo, ¿no? Sino cómo hacemos que aquellas áreas del sector petrolero que no tienen sustitutos tan fáciles, por ejemplo, la petroquímica, cómo logramos hacer que ese espacio sea estratégico. O sea, a la petroquímica hay que darle un valor estratégico y ahí en donde hay opciones, mudémonos y llevémonos a esa capacidad técnica a estos nuevos sectores. Yo lo que observo y con base en experiencia y en entrevistas es que en el sector petrolero hay mucha gente con mucha ansiedad porque no saben hacer otra cosa, ¿no? Entonces, para ellos es como hablar de cambio climático, para ellos es tocarles una fibra muy profunda, porque solo saben hacer eso. Hay estados completos en México, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, que se dedican a estas actividades y es su patrimonio, es su forma de vida, es su forma de generar ingresos. Pero si les damos otras opciones y aprovechamos ese capital en lugar solo de decirles, mañana te vas a quedar sin trabajo, porque también esa es una visión que podría dejarles en la pobreza y por eso la necesidad de transitar con una visión más social, es decirles, con este capital, con este potencial que tú tienes, transitemos hacia nuevas formas de generar nuevas industrias, nuevas formas de generar, y creo que por ahí tenemos que hacerlo. Ahora, esto es un diseño que tiene que venir desde cada uno de los países, ¿no? Y cada uno de los países tiene que diseñar, pero sí tiene que haber incentivos y visiones globales, ¿no? O sea, sí tiene que haber esta visión y mandatos más amplios. Por eso celebro mucho, por ejemplo, que en el marco de la Convención de Cambio Climático ya estamos hablando de transiciones justas, de no solo, digamos, decir no más al petróleo, sí, sí, sí queremos que haya la salida del petróleo, pero cómo la queremos, ¿no? Y cómo vamos a generar esquemas para darles oportunidad y segundas vidas a quienes, pues, no podrán seguir trabajando si se cierra el sector petrolero. Sí, y ahí que o sea, y que hablemos en serio, ¿no? De esa transición, seguramente los aquí presentes de estas cuestiones no es lo mismo decir que hay que, digamos, reducir los combustibles fósiles a decir que hay que reducir las emisiones de los combustibles fósiles. Ahí empiezan también, porque en esto que vos decías, ¿no? Como que hay gente desde el sector que está como medio paralizada ante el tema, también encontramos gente del sector que eh, pareciera querer involucrarse en el tema, pero con el business as usual, ¿no? Y tratar de perpetuar, ¿no? El modelo con otras soluciones climáticas, que me acuerdo que en una entrevista Greta Thunberg dijo falsas soluciones, ¿no? Climáticas que se presentan. No sé si la siguiente es una falsa solución climática en la pregunta que nos hacen, pero sí podríamos decir que tiene algunas complicaciones o desafíos que tienen que ver con los bonos de carbono y preguntan qué tan eficientes son y si existen ejemplos de su aplicación en América Latina. Muchísimas gracias. Creo que tocan un tema que ha sido bien polémico históricamente y, a ver, los bonos de carbono, primero es importante que nos pongamos en el estado mental y así al menos lo internalicé yo ya hace mucho tiempo, en el que no habrá una sola solución cuando hablamos de movilizar financiamiento o de pagar para lograr los cambios que necesitamos. Tenemos que pensar en un paquete de opciones. Desde luego que estos paquetes no pueden contravenirse unos a otros, ¿no? Es decir, tienen que ser herramientas que nos permitan movilizar recursos, digamos, intercruzados, pero que nos ayuden todos juntos a avanzar. Los bonos de carbono han sido altísimamente criticados, por un lado, porque en ausencia de un modelo internacional que verifique que estos bonos realmente se están llevando a cabo de manera transparente y que no hay una doble contabilidad, pues hay mucha especulación, ¿no? Entonces, se ha hablado mucho de que a lo mejor lo que fue, por ejemplo, el mecanismo de desarrollo limpio, que fue parte del protocolo de Kioto,
que sí movilizó mucho financiamiento, vale decirlo, no necesariamente fue efectivo en cuanto a la reducción de emisiones per se. Sí se reportaron reducciones, pero había muchas dudas sobre los datos y cómo hacer estos reportes, por ejemplo, en el sector forestal. Entonces, creo que aquí lo que es importante es que los bonos de carbono y los mecanismos de venta de bonos de carbono que se estipulan, por ejemplo, en el artículo 6 del Acuerdo de París, tienen una connotación especial que tiene que ver con los grados de transparencia, ¿no? ¿Cómo voy a hacer el mecanismo? ¿Quién va a regular? ¿Y cómo voy a asegurarme que ese intercambio realmente es efectivo? Y habrá esquemas y habrá lugares en donde sí podremos usar bonos de carbono, pero los bonos de carbono no pueden ser la opción única. No pueden ser digamos, esa solución que nos va a salvar del cambio climático, porque en algunos casos lo que se ha llevado es a simple y sencillamente decir, bueno, yo quiero contaminar más, entonces lo voy a compensar con este otro país, y en lugar de pensar en reducir significativamente las emisiones. Entonces, creo que es una cuestión de perspectiva y de narrativa. Si habrá cambios o esquemas, lo hemos visto, por ejemplo, en mercados voluntarios, en donde países invierten en emisiones que yo quiera, porque ya lo voy a compensar por allá. Entonces creo que en ese tema hay que tener muchísimo cuidado. Insisto, no creo que sea la única bala de salva, pero sí creo que va a haber oportunidades para estas herramientas en esquemas muy específicos, pero no pensemos en ello como quienes realmente nos van a ayudar a salvarnos del problema. La compensación tiene que ser la última etapa, ¿no? Antes de eso hay que evitar y reducir emisiones. Perdón si justo ladra el perro que llegó hace un ratito, de que yo volví de viaje y nada, estaba ladrando mientras Sandra hablaba. Me parece interesante una pregunta porque en línea, digamos, estamos próximo a la COP 28, fue uno de los grandes temas como resultado de la COP 27 y es algo que obviamente a América Latina y al Caribe le interesa, que es el tema de pérdidas y daños, y preguntan en función, ¿no?, de todos estos análisis que hoy nos compartiste, cómo se visualiza la estructuración del Fondo para Pérdidas y Daños. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, el tema de pérdidas y daños es uno de los más críticos en América Latina y en todos los países en desarrollo. Vale decir que, por ejemplo, en el reporte de necesidades de financiamiento del Comité Permanente de Financiamiento, analizamos muchísimo cuáles eran esas necesidades asociadas a las pérdidas y daños, y es de aquellos temas en donde hay mayores reportes. Es decir, los países han reportado cuánto les ha costado, por ejemplo, el paso de un huracán, las sequías, ¿no? O sea, sí hay, digamos, mucha información. Y esto es parte de lo que fundamentalmente queremos ver reflejado en el fondo, ¿no? Que sea un fondo que primeramente atienda de manera central la urgencia de la acción. ¿Y por qué menciono el tema urgencia? Porque ustedes conocen muy bien el Fondo Verde del Clima, que se crea, que genera una infraestructura, que genera una burocracia, que está bien, es funcional al nivel que se procuró en ese momento, pero no responde a la urgencia, ¿no? Acceder a un fondo del Fondo Verde del Clima, estamos hablando de procesos que llevan por lo menos o incluso más de 2 años, con un costo importante de inversión, y estos son el tipo de cosas que el Fondo de Pérdidas y Daños no puede replicar, ¿no? No podemos darnos el lujo de esperar 3 o 4 años en formular el fondo para luego empezar a hablar de pledges, o sea, de asignaciones de los países desarrollados, porque estamos hablando de fenómenos que ya estamos viviendo, de pérdidas que ya son tangibles y palpables. Por eso hay 3 características que para mí son fundamentales y que hemos impulsado mucho en el debate del Fondo de Pérdidas y Daños. Entonces, por un lado, es el tema de acceso. No puede ser un fondo cuyo acceso sea tan burocrático que a una persona o que a un país o que a una comunidad que se la está llevando el agua literalmente tenga que esperar 3 o 4 años para acceder. O sea, imposible, ¿no? Entonces, el tema de acceso y acceso rápido y directo, sobre todo a las comunidades impactadas, tiene que ser una de las condiciones básicas y elementales que tenemos que ver en este fondo. Lo segundo, diría yo, es la participación clave y multiactor de las poblaciones vulnerables, es decir, el diseño de los proyectos, el diseño de los esquemas de financiamiento tienen que venir construidos fundamentalmente de quienes están sufriendo dichas pérdidas y dichos daños. Es decir,
No puede ser solo un funcionario de X o Y ministerio en su escritorio pensando que los impactos a lo mejor afectaron una casa o dos, sino tiene que ser basado en la realidad fundamental de lo que está sucediendo en estos espacios. Y tercero, tiene que tener uno de los componentes más fuertes, tiene que ser esta caracterización transversal, por ejemplo, en materia de género. Las pérdidas y los daños, así como los procesos adaptativos, tienen una clara diferencia en cuanto a lo que se refiere entre hombres y mujeres, o sea, los impactos de cambio climático son diferenciados y las pérdidas y daños también. Entonces, si queremos ser efectivos, y a diferencia de otros fondos, tenemos que ser capaces de tener ciertas características que permitan atender poblaciones vulnerables, pero también basadas en una condición de género, porque eso va a incrementar la efectividad de la asignación de estos recursos. Y más a nivel general, pues es una insistencia. América Latina tiene que fortalecerse como bloque. Lamentablemente es una región bastante fragmentada, pero el tema, el Fondo de Pérdidas y Daños tiene que unirnos en las discusiones de la convención para ir con un bloque fuerte que nos lleve a tener un fondo realmente de atención a urgencias, ¿no? Y no solo un proceso burocrático que nos lleve pues a años de cambios sustantivos, ¿no? Gracias, Sandra. Ya sabemos que está Marcela ahí para moderar lo que va a ser la próxima sesión. ¿Te parece si tomo dos preguntitas que me parecen interesantes, dos más y cerramos, que son las últimas? Que me encanta que haya habido tantas preguntas. Nos quedaron un montón pendientes. Después vamos a ver si podemos de alguna forma acercar respuesta. Pero bueno, vayamos entonces con dos. Algo que, bueno, en línea con lo que yo había compartido de ahora en el foro de Chile con esto que vos mencionas, me parece muy interesante esta pregunta. Dice, la mayor parte de las reservas de carbono naturales en América Latina y el Caribe se encuentran dentro de territorios indígenas. ¿Cómo se puede asegurar que sean las comunidades las que realmente se beneficien de dichos bonos? Sí, muchísimas gracias. Esta pregunta es crítica y creo que es de lo más importante que tenemos que reconocer y es el valor de la vida y la vida que ha protegido los bosques y muchos ecosistemas. Históricamente, el financiamiento, pues los esquemas de financiamiento que conocemos han sido o han tenido poca sensibilidad social y eso se ha reflejado en que pocos mecanismos han apoyado el rol de las comunidades indígenas como protectoras, digamos, de estos territorios. Y creo que ese es un tema que tiene que estar abordado en todos los esquemas financieros, es decir, desde los fondos multilaterales, como el Fondo Verde del Clima, como el Fondo de Adaptación, también como el Fondo de Pérdidas y Daños, pero también como los esquemas, por ejemplo, provenientes de los bancos multilaterales de desarrollo, tienen que internalizar el factor social en sus inversiones y en sus esquemas de financiamiento. Y el factor social tiene que reconocer esta diversidad de actores. No es lo mismo trabajar con una ciudad, digamos, con un gobierno de una ciudad, a trabajar con una comunidad, digamos, indígena y no reconocer el rol de las comunidades indígenas como protectoras madre de la tierra y del territorio es el error más grande que podemos cometer para hacer la protección de la naturaleza, que es lo que estamos discutiendo aquí. Las comunidades tienen una cosmovisión que les ha permitido coexistir y convivir de manera natural, ¿no? Con la naturaleza, y eso es precisamente los esquemas que tendríamos que adoptar para ser efectivos. ¿Cómo hacerlo? Por supuesto que tiene que haber una regulación, tiene que haber una gestión y un mandato que permita internalizar todo esto, no solo a nivel de las salvaguardas, ¿no? Porque existen salvaguardas en bancos, por ejemplo, como el BID u otros esquemas financieros y se integran en el contexto de salvaguardas, que está bien, pero tenemos que pensarlo de una manera mucho más ecosistémica, ¿no? Mucho más estructural. ¿Cómo cambiamos la visión fundamental, como lo decía hace un momento Marius, de la operación del sector financiero para valorar lo que realmente vale, ¿no? Que es la vida de la población y ayudar ya no solo ver a las comunidades indígenas como objeto de estudio, ¿no? Sino integrarlas fundamentalmente en el diseño de los proyectos, en el diseño de la asignación de financiamiento. Y yo creo que invertir en y con las comunidades indígenas es la solución para la protección de la naturaleza más efectiva que vamos a tener. Y por eso me da mucho gusto que a lo largo de esta semana vamos a resaltar ese rol, porque de no tenerlo, difícilmente vamos a trabajar
el corazón de los problemas, ¿no?, que tenemos actualmente. Comparto contigo esa reflexión y mirada. Bueno, la última pregunta también es crítica, pero me parece fundamental que se plantee porque es algo que se plantea habitualmente, es algo que muchas veces lo escuchamos hablar de representantes políticos o incluso también de activistas y que creo que sea al inicio de la semana, me parece que es algo también una buena base sobre la cual también comprender. Yo creo que es un argumento para que los países en desarrollo de la región tengan que exigir el dinero que se ha prometido y que no se ha cumplido y el dinero que corresponde, pero no creo que tenga que ser una excusa para no actuar. ¿Y por qué digo esto? Porque la pregunta dice, ¿por qué adaptarnos si no somos los mayores emisores? Los que tendrían que adaptarse son los mayores productores de emisiones. Así que Sandra, te escucho ahí en tu opinión de también tantos años que hemos compartido, ¿no? En las negociaciones y donde sabemos que esto se pone mucho sobre la mesa. Muchísimas gracias. Sí, y dos comentarios rapidísimos. Primero, tenemos que reconocer que el cambio climático, nos guste o no, creamos o no en él, está avanzando y está tocando cada uno de los rincones del planeta, ¿no? Seamos países desarrollados o países en desarrollo, todos y cada uno vamos a sufrir. Es verdad que hay diferencias en cómo lo vamos a sufrir, porque los países en desarrollo tenemos menos mecanismos de respuesta que los países desarrollados y por eso nos va a afectar primero y más fuerte. Pero a los países desarrollados también los va a afectar y a lo mejor en segunda y quizá menos fuerte en algunos casos, no siempre, pero eso nos obliga a nosotros como países en desarrollo a repensar el modelo. Primero, decir, somos vulnerables, pero no podemos tampoco solo esperar a que los países desarrollados hagan algo. Ellos tienen que pagar su deuda histórica, no cabe duda, y seguiremos insistiendo en ello, pero nos toca como países en desarrollo también hacer ese brinco, ¿no? Poder saltar ese modelo de desarrollo que nos ha arrastrado hasta aquí, desacoplar nuestras economías de ese modelo adoptado y heredado, no consultado, ¿no? O sea, lo adoptamos y lo heredamos, pero si queremos sobrevivir y queremos pensar en generaciones futuras, tenemos que cambiar fundamentalmente para valorar lo que es importante para la región. Decíamos que la región tiene los países más megadiversos del mundo. ¿Por qué no apostar a esa megadiversidad? ¿Por qué no apostar a la protección de la naturaleza y generar empleos alrededor de ello para desacoplarnos de ese modelo que en muchos países del norte global no conocen la variedad tan exquisita de biodiversidad que tenemos en América Latina y por eso vale la pena no solo adaptarnos, sino también cambiar el modelo. No se trata de decir que solo ellos tengan que reducir emisiones, sino nosotros qué modelo queremos ofrecerle a nuestras poblaciones. Entonces, no es si es una obligación o no, es simple y sencillamente darle la oportunidad a nuestros países de cambiar el modelo que heredamos y que no tenemos que mantener porque no está haciendo bien para nuestras poblaciones. Así que es un llamado a verlo como una oportunidad y no solo como una carga, sino una oportunidad de repensar el desarrollo de nuestros países. Creo que ese clip de respuesta, perdón por el perro ladrando de fondo, pero creo que ese clip, no el audio del perro, pero la respuesta de Sandra, que creo que ahí hay que guardarla para tenerla, porque nada, esta pregunta es algo que se habla, ¿no? Y aparece mucho sobre la mesa, e incluso para compartirla en redes sociales me parece fundamental para esto, ¿no? Para también tener en lo que es acción climática una perspectiva de América Latina y el Caribe. Podríamos seguir muchísimo más porque la verdad es que el tema captó mucho la reflexión, el cuestionamiento, preguntas críticas, quedaron algunas preguntas sin responder, pero nada, tuvimos casi 40 minutos tomando las preguntas y eso me parece que siempre no es lo más rico, que todo esto tiene que generar debate, así que de mi parte muchas gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado preguntando, comentando, también el chat fue muy rico y a Sandra siempre por traer tanta claridad, ¿no? Sobre estos temas que son complejos pero que son fundamentales para la región, así que de mi parte un placer haber acompañado en la moderación a quienes vayan a Dubái en la COP28, nos vemos por ahí, a quienes sea la primera copa a la que asisten, si tienen miedo el primer día, nervios y lo que sea, bueno, nos ubican a Sandra y a mí y siempre ahí vamos a poder dar una mano porque es un evento particular, ¿no? Que abruma siempre en la primera vez. Así que bueno, te dejo Sandra para que continúes con lo que es la agenda de la jornada y recomiendo mucho
por haber estado siempre presente en las anteriores, que participen y que asistan a lo que es toda esta semana. Gracias. Muchísimas gracias, Thaís. Un placer tenerte.